Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a tener una introducción a lo que es esta reforma del derecho penal canónico que durante este año 2021 hemos conocido. Vamos a comenzar pasando algunas diapositivas para ayudarnos en la introducción a este tema. Algunos criterios de la reforma. El derecho penal es un instrumento pastoral al que es necesario recurrir cuando es preciso y así lo exige la caridad para evitar el escándalo, recuperar al delincuente y restablecer el orden de la justicia. Otro criterio que rige esta reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico: se prevé mejor a la protección de la comunidad y a la víctima, con la reparación del escándalo y la compensación del daño. Otro criterio: se dota al pastor de medios necesarios para prevenir los delitos e intervenir a tiempo para corregir situaciones que pudieran agravarse, y se explicita el principio de presunción de inocencia y el derecho de defensa del acusado. Otro criterio: era muy necesario actualizar y fortalecer el derecho penal canónico. En el Código del 83 encontramos que había inconformismos, ya que no había quedado bien lograda la parte penal, pero no porque esté mal, sino porque había muchas situaciones que quedaban abiertas e indeterminadas, muy poco específicas. Es decir, que tenían que determinarse en las iglesias locales o en las conferencias episcopales, y eso, al muchas veces no haberse concretado, el mismo código quedaba muy abierto para determinadas cuestiones puntuales que ya veremos. Otro criterio: hacía falta una actualización lo que es, a lo que es nuestra sociedad actual, los tiempos que corren, eh, y también tuvimos un adelanto de esta reforma en las cartas apostólicas en forma de motu propio del Papa Francisco, como una madre amorosa, del 4 de junio de 2016, y Vos Estis Luz Mundi, del 7 de mayo del 2019. También en esta reforma se incorpora el contenido de Sacramentorum Sanctitatis Tutela y sus modificaciones, que fueron del año 2001 y 2007 respectivamente. Hay un nuevo título de todo este libro del Código, que es las sanciones penales, le agrega la palabra penales, en la Iglesia, ¿no? Antes se llamaba las sanciones en la Iglesia. Fue promulgado el 1 de junio del año 2021 en Pentecostés, con la Constitución Apostólica Pagite Gregem Dei, apacentar el rebaño de Dios, el Papa Francisco. Y este trabajo, que fue dirigido por el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que empezó a trabajar en el año 2007, es decir, que muchos años trabajando en esta reforma. En aquel momento el Papa Benedicto XVI les encargó revisar la normativa penal del Código de 1983, promulgado por Juan Pablo II. 14 años de trabajo, y un trabajo que podemos decir verdaderamente sinodal, donde intervinieron todas las conferencias episcopales, los dicasterios de la Curia Romana, los superiores mayores de los institutos religiosos, las facultades de derecho canónicos de todo el mundo y otras instituciones eclesiásticas, también numerosos especialistas de todo el mundo. ¿Y cuándo entrará en vigor? Falta muy poco, menos de un mes. El próximo 8 de diciembre de 2021, por lo tanto, queda abrogado el libro sexto del Código del 83, totalmente reemplazado por esta reforma. Algunos párrafos de la Constitución: apacentad la grey de Dios, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, según el querer de Dios. Esa es la cita del Papa, de la primera de Pedro 5,
2 que pone el Papa en inspiración de esta Constitución Apostólica de la Reforma. El respeto y la observancia de la disciplina penal incumbe a todo el pueblo de Dios, pero la responsabilidad de su correcta aplicación corresponde específicamente a los pastores y a los superiores de cada comunidad. La caridad y la misericordia exigen que un padre se dedique también a enderezar lo que tal vez se haya torcido. Muchos han sido los daños que ocasionó en el pasado la falta de comprensión de la relación íntima que existe en la Iglesia entre el ejercicio de la caridad y la actuación de la disciplina sancionatoria, siempre que las circunstancias y la justicia lo requieran. Este modo de pensar, la experiencia lo enseña, conlleva el riesgo de temporizar con comportamientos contrarios a la disciplina, para los cuales el remedio no puede venir únicamente de exhortaciones y sugerencias. Otros párrafos interesantes de esta Constitución Apostólica, que la voy a dejar abajo en los comentarios, junto también con el texto completo del nuevo libro sexto. La sanción canónica tiene también una función de reparación y de saludable medicina, y busca sobre todo el bien del fiel, por lo que representa un medio positivo para la realización del reino, para reconstruir la justicia en la comunidad de los fieles, llamados a la personal y común santificación. Otro párrafo: con la presente Constitución promulgamos el texto revisado del libro sexto del Código de Derecho Canónico, tal como ha sido ordenado y revisado con la esperanza de que resulte un instrumento para el bien de las almas, y las prescripciones, cuando sea necesario, sean puestas en práctica por los pastores con justicia y misericordia, conscientes de que forma parte de su ministerio como un deber de justicia eminente, virtud cardinal, imponer penas cuando lo exija el bien de los fieles. Muy bien, podemos decir que la conversión pastoral que tanto hablamos ha llegado al derecho penal canónico. En el canon 1311, en su parágrafo 2, que se incorporó en la Reforma, marca el espíritu de esta reforma, y esto es parte de la caridad pastoral, es decir, la impronta del derecho penal, la justicia vista como reparación para bien de los fieles. Hace tiempo ya también que a los tribunales de la Iglesia y a toda la labor de los tribunales de la Iglesia estamos llamando la pastoral judicial, ¿no? Porque a veces pensamos que la pastoral va por un lado y lo judicial, las leyes van por otro, y no, es todo parte de esta labor pastoral que es propia de la Iglesia en el caminar por el mundo. Resaltamos este canon, el 1311, muy importante, que marca también el espíritu de esta conversión pastoral, podemos decir, que ahora alcanzó al derecho. En su parágrafo 2 dice: quien preside la Iglesia debe custodiar y promover el bien de la misma comunidad y de cada uno de los fieles con caridad pastoral, el ejemplo de la vida, el consejo y la exhortación, y si fuese necesario, también con la imposición o la declaración de las penas, conforme a los preceptos de la ley, que han de aplicarse siempre con equidad canónica y teniendo presente el restablecimiento de la justicia, la enmienda del rey y la reparación del escándalo. La caridad exige, en efecto, que los pastores recurran al sistema penal siempre que deban hacerlo, teniendo presente los tres fines que lo hacen necesario en la sociedad eclesial, que se desprenden de esta ley que hemos mencionado recién y están acá. Primero, el restablecimiento de las exigencias de la justicia. Segunda, la enmienda del reo. Y tercero, la reparación de los escándalos. La Reforma hace mucho hincapié en esto último. Al igual que en el derecho civil, hay un giro en el derecho penal canónico, donde la centralidad del reo, del acusado, era antes el foco, ahora se ha centrado en el cuidado de la víctima, en el cuidado y la protección de la víctima. Podemos decir a grandes rasgos que ha cambiado el libro completo desde el primer canon, el 1311, que se refería a las penas, y su aplicación hasta el 1311,
99. Los números no se han modificado, se han respetado la numeración, obviamente, para coordinar con el libro que antecede y con el libro que sigue después al libro sexto, pero hay una profunda reforma. Tips de la nueva redacción. Muchas novedades, podemos decir. Normas más claras y sencillas, más determinadas y específicas. Un articulado mejor redactado y ordenado. Se establecen nuevos delitos. Se establecen nuevas penas, como por ejemplo la multa pecuniaria. Hay un texto adaptado a las circunstancias y contexto en el cual se encuentra la Iglesia hoy. Ayuda mejor a la comprensión en la aplicación de las normas. Ofrece a los jueces y ordinarios criterios objetivos a la hora de individuar las sanciones más adecuadas para aplicar en cada caso concreto. Y hay una notable reducción de los casos cuya sanción queda a discreción de la autoridad, el famoso iusta pena puniatur, es decir, esa frase que decía, se aplicará una pena justa. ¿Y qué es una pena justa? Y además esa pena justa tiene que estar tipificada por la legislación particular, que muchas veces no existía. Entonces, ahora está mucho más determinado y especificado. De los 89 cánones que forman el libro sexto, se modificaron 83. Es una reforma importante. Se han cambiado de lugar 9 cánones y se han dejado en la ubicación y con la redacción original 17 cánones. Las novedades. Bueno, el concepto de vigilancia y también la figura del vigilador, que no estaban en la redacción del 83, pero sí en el código del 17. Se recuperaron varios conceptos, instituciones del derecho penal canónico que estaban en el código del 17. Y esto de la figura del vigilador es para prevenir reincidencia de delitos. Hay una explicitación del principio de presunción de inocencia y del derecho de defensa del acusado. Se establecen con precisión la prescripción de la acción criminal o penal. Hay una reforma también que toca el derecho patrimonial, porque se incorporan aquí varios principios. El principio de transparencia en la gestión, en la administración, el principio de buena gestión al administrar los bienes para evitar la corrupción y aumentar esa transparencia. Hay nuevas formas de intervención, por ejemplo, la prevención de delitos y también la reparación. Y hay una novedad, que la censura de la suspensión, que es uno de los tipos de los tres tipos de censura que existen, se aplicará también a los laicos. Esto más adecuado también a la realidad de la Iglesia, donde hoy participan en diversos ámbitos, incluso al frente y dirigiendo esos ámbitos pastorales, los laicos. Podemos mirar en esto el canon 1333. Y hay una sugerencia, una proposición de fomentar el uso del precepto penal. Se han recuperado algunas tipologías de delito presentes en el Código del 17, como ya hemos dicho, y que no estaban incluidas en el Código del 83, como son la corrupción en actos de oficio, la administración de sacramento a las personas que tienen prohibido recibirlas y la ocultación de las irregularidades. Además, se han incorporado nuevos tipos de delito, como la violación del secreto pontificio, la omisión de la obligación de dar cumplimiento a una sentencia o decreto penal, la omisión de la comunicación de la noticia de un delito por parte de la autoridad, el abandono ilegítimo del ministerio y se vuelve obligatorio castigar la reincidencia. También se ha prestado atención especial a la tipificación de los delitos económicos, tales como la transferencia de bienes eclesiásticos sin las necesarias consultas, los delitos patrimoniales cometidos por mala gestión, la malversación. Asimismo, se le da una nueva dimensión al delito de abusos a menores, legislada en 2001,
y al encuadrarlo en los delitos cometidos contra la dignidad de la persona en vez de los delitos contra las obligaciones especiales del clero. Es decir, hay un nuevo paradigma, un nuevo encuadre en la mirada sobre estos delitos tan delicados en nuestra iglesia. Y se incluye los delitos de abuso de menores y personas vulnerables. El libro sexto tiene dos partes. La parte 1 de los delitos y las penas en general, y la parte 2 de cada uno de los delitos y de las penas establecidas para esto. Recordamos los 3 tipos de penas que existen: la censura, las penas expiatorias o medicinales y los remedios penales y penitencia. La censura son las penas más importantes: la excomunión, el entredicho y la suspensión. Recordemos que dijimos que de esta última suspensión ahora también se extiende a laicos y a religiosos que no son clérigos. Antes estaban todas las censuras aplicadas a los clérigos. Las penas expiatorias, las medicinales. Acá hay un elenco que no es taxativo, se podría ampliar: el mandato, la prohibición, la privación, la expulsión del estado clerical. Acá lo que desaparece es el traslado penal como pena expiatoria. El canon 1336 es el canon clave. Y es lógico que desaparezca el traslado penal en esta perspectiva del cuidado de la víctima. Si hay un acusado de algún delito, un delito grave, no puede ser trasladado de lugar. El tercer tipo son los remedios penales y las penitencias. Acá encontramos, por ejemplo, la amonestación y la reprensión. Vamos a pasar rápidamente por los delitos, la tipificación de los delitos, cada uno, pero recordamos antes que nada que todo delito es un pecado, pero no todo pecado es un delito tipificado en el derecho eclesial. Y también es bueno recordar este canon 221.3: los fieles tienen derecho de no ser sancionados con penas canónicas, sino es a tenor de la ley. Bueno, los delitos que existen y las penas para ellos. Hay delitos contra la fe y contra la unidad de la iglesia, contra las autoridades eclesiásticas y contra el ejercicio de los cargos, contra los sacramentos, contra la buena fama y el delito de falsedad, contra las obligaciones especiales, contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Y finalmente hay una norma general. Vamos a ver cada una de estas categorías. Contra la fe y la unidad de la iglesia: apostasía, herejía y cisma. Enseñanza de doctrina condenada o rechazo pertinaz de la doctrina. Recurso al colegio de los obispos o al concilio. Bautismo o educación acatólica de los hijos. Blasfemia o injuria pública. Profanación de una cosa sagrada. Vamos con los delitos contra las autoridades y el ejercicio de los cargos. Violencia física hacia pastores y otros fieles. Desobediencia o incumplimiento de obligaciones. Perjurio. Impedir la libertad de ministerio y de elección. Incitación contra la autoridad eclesiástica. Participación en asociaciones hostiles a la iglesia. Usurpación de un oficio eclesiástico. Culpabilidad y negligencia en la administración de los bienes. Corrupción en el ejercicio del oficio o función. Abuso y negligencia de la potestad, oficio o cargo. Vamos con los delitos contra los sacramentos: celebración atentada o simulada, simonía, comunicatio in sacris prohibida, sacrilegio de las especies consagradas, lucro ilegítimo con estipendio de la misa, absolución del cómplice, solicitación al penitente, violación del sigilo sacramental, consagración episcopal sin mandato pontificio, ordenaciones ilegítimas, ejercicio ilegítimo del ministerio sagrado. Contra la buena fama y el delito de falsedad: denuncia falsa y calumniosa,
falsificación y afirmación falsa. Contra algunas obligaciones especiales: el abandono voluntario e ilegítimo del ministerio, el ejercicio del comercio y delitos económicos, el matrimonio atentado, el concubinato y pecados eternos contra el sexto mandamiento, el incumplimiento del deber de residencia. Contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre, homicidio, rapto, retención, mutilación, heridas graves, aborto procurado si se produce, abuso sexual de menores o equiparados en derecho. Y esta norma general, aparte de los casos establecidos en esta u otras leyes, la infracción externa de una ley divina o canónica solo puede ser castigada con una pena ciertamente justa cuando así lo requiere la especial gravedad de la infracción, urge la necesidad de prevenir o de reparar escándalos. Bueno, hemos visto un pantallazo de lo que es esta reforma importante de nuestro Código de Derecho Canónico, particularmente de todo el derecho penal canónico que teníamos. Que Dios los bendiga.